Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio del día 5 de marzo del año 2022, primer sábado de mes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Les acompañaban a la mesa un gran número de publicanos, aparte de otras personas. Los fariseos y sus escribas decían refunfuñando a los discípulos: «¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?». Le respondió Jesús: «No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Bueno, antes de comenzar la explicación de este Evangelio, recordamos que hoy es primer sábado de mes, dedicado a reparar las ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María Santísima. Hemos iniciado hace pocos días, el miércoles de ceniza, la Cuaresma, el camino de la Cuaresma, y en este día el Evangelio nos habla de la conversión. Jesús, de algún modo, define su misión como un haber venido a llamar a los pecadores a la conversión. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Y esta es la palabra, o la realidad expresada por esta palabra, que más tiene que resonar en nuestros corazones durante este tiempo de Cuaresma. En el Evangelio de hoy se nos presenta una conversión, por decir así, clamorosa, de un recaudador de impuestos al cual Jesús convierte en su discípulo, el apóstol Mateo, que también fue uno de los evangelistas. Lo llamó, lo amó y lo atrajo así, lo convirtió de pecador en justo, en discípulo de Jesús. Y por eso la Iglesia nos presenta este Evangelio al inicio de la Cuaresma, porque justamente en él se habla de la necesidad de la conversión, pero no solo eso, sino también del hecho de que es el mismo Jesucristo el que nos está llamando a la conversión, y de algún modo toda su misión se define con esta frase: he venido a llamar a los pecadores a la conversión. Por tanto, lo primero que tenemos que tener como convencimiento en este tiempo de Cuaresma es que se trata de un tiempo de gracia, de un tiempo en el cual Jesús hace esto, nos llama continuamente a la conversión y nos llama con la eficacia de su gracia. Y la Iglesia, la esposa de Jesucristo, que administra los tesoros, los infinitos méritos de Jesús, los infinitos méritos de la Virgen María, de todos los santos, ese gran tesoro espiritual de la Iglesia administrándolo, establece un tiempo en el cual le pide a su divino esposo, y esta petición es eficaz, porque es la esposa que es dueña de todo lo que pertenece a su esposo, le pide a su esposo Jesucristo que derrame especiales gracias de conversión para sus hijos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que entramos en un tiempo de gracia donde Jesús tiene gracias reservadas para nosotros. Y por eso la Cuaresma no puede ser para nosotros un tiempo más, un tiempo cualquiera, un tiempo que nos pase como si nada, sino que tenemos que movernos y cooperar con esa gracia, como hizo Leví, que dejó todo y lo siguió y le ofreció un banquete y se transformó en discípulo, y eso le costó después también persecución y martirio. Es decir, primera convicción: hay gracias especiales para mí en este tiempo de Cuaresma, porque lo que más quiere Jesús es mi conversión. Para eso se hizo hombre, para eso sufrió la pasión, para eso resucitó, para comunicarnos esa nueva vida que implica nuestra conversión. Y por tanto tenemos que tener también, en segundo lugar, el convencimiento de que si necesitamos de la conversión es porque somos pecadores. Dice San Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. De hecho, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos reconociendo que somos pecadores, cuando decimos: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, tiempo especial de gracia. Bueno,
¿En qué consiste la conversión? Bueno, no consiste principalmente en obras exteriores, sino en un cambio de corazón. Eso significa la palabra griega metanoia, que es la que se utiliza en los evangelios para indicar la conversión. Un cambio de mentalidad, un cambio de mente, de corazón, un dejarnos penetrar por la gracia de Cristo que está golpeando nuestra puerta diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él. Abriendo las puertas de nuestro corazón a la gracia, porque la gracia de Cristo justamente nos cristifica, nos transforma en Él. Y lo que tenemos que hacer nosotros es quitar los impedimentos a la acción del Espíritu Santo, para no resistirlo, como se dice en los Hechos de los Apóstoles, o como dice San Pablo, para no entristecer al Espíritu Santo. El inicio de la conversión es justamente el reconocer que nosotros somos pecadores, como aquel publicano que rezaba en el templo, Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Y por este reconocimiento, él volvió a la casa justificado. La conversión, como la santificación, es propiamente una obra de la gracia, es una obra de la acción de Dios en nosotros, pero que supone nuestra libre cooperación, nuestro cooperar con Jesús, nuestro abrirle el corazón para que Él pueda penetrar en él y reinar, porque Él para eso ha venido, y tenemos que tener esa certeza en la fe para llamarnos a la conversión, para santificarnos y llevarnos hacia el cielo, estar eternamente con Él. Como la conversión es una obra de la gracia, su primer fruto es precisamente la caridad. Por eso es que la conversión se debe traducir en obras concretas, según aquello que dice el apóstol San Juan en su primera carta: hijitos míos, no amemos con palabras y con la lengua, sino con obras y de verdad. Es decir, amar eficazmente. Y este amar con obras se debe referir tanto a Dios como al prójimo. Dice San Juan, si alguno dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y tenemos este mandamiento recibido de parte de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso es que en la Cuaresma, repetidas veces, la liturgia, los textos litúrgicos y otros textos nos hablan de tres obras que expresan la conversión en relación a nosotros mismos, en relación a Dios y en relación al prójimo. Obras que deben brotar justamente de la caridad, que se hace efectiva en las obras. Estas obras son el ayuno, la oración y la limosna. Y se nos señala, nos enseña Jesús en el Evangelio, que estas obras deben ser hechas en lo secreto, expresión que no solo significa secretamente, sin que nadie vea, sin hacer alarde de estas obras, sino que también indica que deben brotar de lo más íntimo del corazón, de un corazón nuevo, de un corazón renovado, ya que es del interior del hombre de donde salen las malas o las buenas obras. Ayuno, oración y limosna. El ayuno significa la penitencia interior y exterior por la cual nos negamos a nosotros mismos y combatimos nuestras malas inclinaciones, aquellas tres concupiscencias de las que habla San Juan. Hijitos míos, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. En cambio, dice San Pablo, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Por tanto, penitencia interior que consiste primeramente en abstenernos del mal, en abstenernos del pecado, y después en negarnos a nosotros mismos para cumplir la voluntad de Dios. La oración es la segunda obra, significa la unión con Dios. Es aquella respiración del alma, el disponernos a que Dios obre en nosotros, que Él pueda escribir en nuestras almas su ley, que Él pueda transformarnos. Si no estamos unidos con nuestra mente y nuestra voluntad a Dios, no habrá nunca perfección, no habrá nunca unión transformante ni verdadero amor de Dios y del prójimo. San Agustín decía que solo Dios, el sumo bien, es capaz de vencer las miserias del mundo. Por tanto, la misericordia y el amor al prójimo deben brotar de una relación viva con Dios y hacer constante referencia a Él, ya que nuestra alegría reside en estar cerca de Cristo, como dice hermosamente San Juan Pablo II en un mensaje para la Cuaresma del año 2003. Nuestra alegría reside en estar cerca de Cristo. Entonces la oración, la unión con Dios. Y la tercera obra, la limosna, significan las obras
concretas de caridad, las obras concretas de misericordia, de ayuda al prójimo, sin las cuales no hay verdadero amor de Dios, como ya hemos dicho. El amor, dice San Ignacio, en los ejercicios espirituales se debe poner más en las obras que en las palabras. Y por eso Juan Pablo II, en ese mismo hermoso mensaje de la Cuaresma del año 2003, dice: el Hijo de Dios nos ha amado primero, cuando nosotros todavía éramos pecadores, sin pretender nada, sin imponernos ninguna condición a priori. Frente a esta constatación, ¿cómo no ver en la Cuaresma la ocasión propicia para hacer opciones decididas de generosidad con los demás? Es el amor de Dios infundido en nuestros corazones el que tiene que inspirar y transformar nuestro ser y nuestro obrar. El cristiano no debe hacerse la ilusión de buscar el verdadero bien de los hermanos, sino vive la caridad de Cristo con ellos. Hasta aquí el Papa. Tengamos entonces delante de nuestros ojos ya desde el inicio de la Cuaresma a Jesús crucificado, que ha venido a llamarnos a la conversión y que para eso también se hizo nuestro modelo. Jesús penitente, que ayunó, pero que fundamentalmente negó su propia voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya, fue su oración en Getsemaní. Jesús orante, que pasaba horas y noches enteras en oración, intercediendo por nosotros. Jesús infinitamente misericordioso y caritativo, que pasó haciendo el bien, o como dijo antes de la última cena: nadie tiene amor más grande que este, dar la propia vida por los amigos. Y tomemos decisiones concretas, hagamos propósitos firmes de erradicar todo lo que en nosotros no es conforme con la voluntad de Dios, de manera que no impidamos, sino que favorezcamos la acción de Dios en nosotros. Porque el Señor hará todo el resto, y ese resto es todo y es lo principal, porque Él ha venido precisamente para llamar a los pecadores a la conversión. Que María Santísima nos conceda la gracia de vivir de manera fructuosa esta Cuaresma, es decir, de obtener verdaderos frutos de conversión. Así sea.